Muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Empecemos con la tercera sesión de la auxiliatura de máquinas hidráulicas. El día de hoy vamos a ver lo que son sistemas de tuberías en serie y paralelo y las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de resolver este tipo de ejercicios. Previamente a los ejercicios, vamos a ver un poco de fundamentación teórica, unos conceptos que tenemos que tener en claro al momento de resolver los ejercicios, ya que de ahí es donde vamos a sacar las ecuaciones y el planteamiento del problemita para justamente resolver este. ¿Qué pasó acá? Tenemos un sistema de tuberías. Bueno, lo que tenemos acá es lo siguiente. Cuando vamos a hablar de sistema de tuberías en serie, lo que vamos a tomar en cuenta es justamente la trayectoria que recorre el fluido al momento de trasladarse. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros queremos hacer el traslado del flujo desde el tanquecito A hasta llegar al tanquecito B? Para eso tenemos que recorrer cierta trayectoria. En este caso va a estar en serie. ¿Por qué les digo esto? Lo haremos con azul. Vamos a decir que un fluido está en serie cuando solamente recorre una sola rama, es decir, lo que está remarcado de color rojo, esas tuberías de color rojo. Lo pueden ver en la presentación. Una vez que recorre esta rama, notamos que también tiene que atravesar ciertos accesorios o ciertas condiciones que me da la tubería durante la instalación de esta. Las clásicas, muchachos. Por ejemplo, tenemos algunos accesorios como esta válvula de mariposa. Por acá tenemos un codito estándar. Acá tenemos otro codito estándar. Y acá tenemos un codito estándar de un diámetro diferente. Gráficamente lo podemos ver. Y acá también un caso particular, por así decirlo. Un cambio en el diámetro de la tubería. En este caso podríamos decir una expansión súbita, si el fluido va en esta dirección, ya que está cambiando de un diámetro menor a un diámetro mayor. Entonces, cuando vamos a hablar de pérdidas primarias, la ecuación que vamos a utilizar en sistema de tuberías en serie es prácticamente la ecuación de Darcy, una ecuación que ya lo hemos visto la anterior semana. Tenemos algunas entradas y salidas. Tal es el caso de lo que estoy remarcando de color azul. Este tipo de consideraciones también se las debe tomar en cuenta. Asimismo, lo vuelvo a remarcar, este tipo de casos, en donde la tubería sufre alguna variación en las dimensiones que ésta tiene. Para esos casos, muchachos, la ecuación que se utiliza al determinar la pérdida de energías es prácticamente esta. Similar a la ecuación de Darcy, con la única diferencia que ese coeficiente K lo vamos a determinar mediante tablas, dependiendo del caso que tengamos en el problema. Finalmente, tenemos ciertos accesorios, lo que está resaltado de color verde. Y para determinar esas pérdidas, vamos a usar prácticamente la ecuación de Darcy, solamente con esta modificación. Lo voy a hacer con un color que se note, creo que es rojito. Mediante tablas, vamos a determinar la longitud equivalente en diámetro de tubería para el accesorio. ¿Ok? Algo que les dije la anterior semana, este factor de fricción, F, prácticamente para el examen y también para el ingeniero, es igual a este factorcito F sub T. ¿Está bien? No se necesita hacer algún cálculo extra ni nada más para determinar su valor. En los exámenes, en los ejercicios que resuelve el ingeniero, prácticamente considera ambos factores similares. Cabe decir que no se necesita diferenciarlos. Si bien yo acá lo estoy colocando de esa manera, ya que en la bibliografía de Robert Mott nos indica eso, para el examen consideramos que son simplemente iguales.
¿ok? Y simplemente la vamos a denominar F minúscula. Ahora, las consideraciones al momento de resolver este tipo de sistemas, porque vamos a necesitar alguna ayuda, ecuaciones que plantear previamente a la resolución. Si tenemos sistemas de tuberías en serie, la primera consideración es que el caudal que yo voy a tener en mi sistema es prácticamente el mismo en todas las secciones. No cambia. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que yo tengo una tubería de esta manera. En algún momento tengo una una dilatación súbita. Y en otro momento tengo una contracción súbita. ¿Ok? Tengo mi tubería, aquí se está dilatando a una tubería de diámetro mayor y aquí se puede estar comprimiendo a una tubería de menor diámetro. ¿Qué tal si yo tengo acá un punto de curva? Perfecto. La primera consideración que me dice, cuando tenemos tuberías en serie, podemos tomar en cuenta cualquier punto de mi sistema. Yo le puedo llamar el punto 1. Puedo tomar cualquier punto de mi sistema. Supongamos este de acá. Yo le puedo llamar el punto 2. Y supongamos este punto de acá. Le voy a llamar el punto número 3. La consideración es sencilla de entender, no necesita mucha explicación, pero no está de más que lo diga, ya que en el examen se nos puede pasar de largo esto, y es de gran ayuda tener claro los conceptos. Yo puedo tener una tubería de 2 pulgadas, por así decirlo, otra de 4 y finalmente una tubería de 1 pulgada. La consideración. El caudal en mi sistema es constante, se mantiene idéntico para cualquier punto. Lo que sí va a variar en mi sistema es justamente la velocidad con la que va a circular el fluido. Y eso sí es un dato que lo tenemos que determinar, ya que es de gran utilidad al momento de utilizar la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Primera consideración. La segunda. La energía hidráulica de pérdidas, es decir, H sub L, lo que vemos en la ecuación general de la energía, es prácticamente la sumatoria de todas las pérdidas que vamos a ver en nuestra tubería. Eso quiere decir lo siguiente. Por inercia, ya sabemos que el fluido al momento de circular por la tubería va a tener fricción debido a la rugosidad de mi tubería. Esa fricción la consideramos como pérdidas primarias. Lo pondremos así, con amarillito. Pérdidas primarias, prácticamente por la fricción que existe. A esta la vamos a sumar las pérdidas secundarias, es decir, esas pérdidas que se generan ya sean por accesorios. En esta parte de acá, imaginen que tenemos un codito estándar. Por acá podríamos tener un elemento para cortar el flujo del fluido, por así decirlo, una válvula de mariposa. Por acá, quién sabe, es necesario instalar algún manómetro, por lo que podríamos tener un acople tipo T. Los accesorios que tenemos en un sistema en serie generan pérdidas, y prácticamente lo que se hace es sumar todas esas pérdidas. ¿Ok? Prácticamente son las consideraciones, muchachos. El caudal es constante y las energías se suman. La pérdida de energía se suma. ¿Qué pasa en el otro caso? ¿Qué tal si yo tengo un sistema de tuberías en paralelo? Es decir, para empezar, vamos a tener pérdidas primarias. Esas pérdidas se deben al propio flujo del fluido dentro de la tubería, prácticamente por la fricción que existe en el interior de esta. Si queremos determinar esas pérdidas primarias, la ecuación ya la conocemos, prácticamente la ecuación de Darcy. Simple. Muy aparte de eso, también tenemos las pérdidas secundarias. Y estas pérdidas secundarias las podíamos dividir en
esos casos particulares en donde la tubería va a cambiar de dimensiones, donde la sección, el diámetro de esta van a ir cambiando. En ese tipo de casos, la ecuación que vamos a utilizar prácticamente es esta de acá, en donde vamos a determinar mediante tablas el coeficiente K, según el caso que tengamos en el ejercicio. Finalmente, como pueden observar, tenemos diferentes accesorios, coditos, válvulas, elementos de control, etc. Y si queremos determinar las pérdidas por estos accesorios, la ecuación que utilizamos es esta de acá, similar a lo que son sistemas en serie. Consideraciones. Si tenemos sistemas en paralelo, también vamos a tomar en cuenta dos aspectos importantes. El primer aspecto. El caudal que yo voy a tener en este tipo de sistemas, cuando hablemos de tuberías en paralelo, prácticamente se debe de sumar. Es decir, el caudal total que yo voy a tener va a ser la sumatoria de los caudales que yo tenga en cada rama. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo una rama principal, no hay problema, ahí está mi tubería. Por algún motivo de diseño o de requerimiento de mi sistema, yo tengo que hacer derivaciones. Puedo tener un ramal de esa manera, puedo tener otro ramal de esta manera, y finalmente puedo tener un ramal de esta manera. Eso ya está sujeto al diseño de mi sistema. ¿Cuál es la consideración? Y es prácticamente simple de entender. El caudal que va a ingresar a mi sistema, le podrá llamar un caudal total, tiene que ser la sumatoria de los caudales individuales que yo tenga en cada uno de mis ramales. Por conservación de la masa, esta no se puede crear ni destruir, se mantiene constante. Para que esto suceda en sistemas en paralelo, prácticamente se cumple esta condición. ¿Está bien? Al momento de resolver los ejercicios, prácticamente ya vamos a tener de dato el diámetro de cada uno de esos ramales, por ende, su área de flujo. Y lo que nos interesa para reemplazar en la ecuación general de la energía es prácticamente la velocidad del flujo en cada uno de estos ramales. Y es justamente lo que vamos a reemplazar en esta primera condición que vamos a tener. Y de esta manera obtener esos valores. La velocidad del fluido en cada ramal. Muy bien. Segunda consideración. Siempre van a haber pérdidas de energía. Ya sabemos por qué. La consideración, cuando hablemos en sistemas en paralelo, es justamente esta de acá. La pérdida de energía que yo voy a tener, por así decirlo, entre un punto establecido, supongamos el punto 1 por acá, supongamos que esta la voy a ampliar y en algún punto de mi sistema esas tuberías se van a unir y ahí va a estar mi puntito número 2. ¿Qué voy a decir? La pérdida de energía total entre los puntos que estoy analizando, el punto 1 y el punto 2, numéricamente va a ser igual a la pérdida de energía que yo voy a tener en el ramal 1. Es decir, yo sé que va a haber fricción, yo sé que voy a tener diferentes elementos de conexión y lo que voy a hacer es prácticamente lo que se hace en tuberías en serie, determinar esa pérdida de energía. ¿Qué tal si en el ramal 2 yo tengo otros accesorios? ¿Qué tal si acá yo tengo una válvula de compuerta? Y por AXI2 yo decido instalar un manómetro para la medición de la presión. Ahí también puedo determinar la pérdida de energía. ¿Qué tal si en el ramal 3 yo le voy a instalar un codito estándar por acá? Yo le voy a instalar una válvula de globo por acá. Yo le puedo instalar un codito de 45 grados por acá. Y finalmente yo le puedo colocar una válvula de globo por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo determine la pérdida de energía en cada ramal, llámese en el ramal 1, la pérdida de energía en el ramal 2
y la pérdida de energía en el ramal 3, numéricamente, esas pérdidas de energía que yo voy a determinar van a ser iguales, no van a cambiar. Es una consideración que nos va a ser de gran utilidad al resolver los ejercicios. ¿Ok? Finalmente, hay un caso particular. Las ecuaciones que hemos visto previamente se pueden aplicar, pero cuando tenemos dos ramales, simplemente dos ramas. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por azares del destino, 3 ramas? O inclusive puedo tener más. Puedo tener 4, 5, 10, etc. En ese tipo de casos, esas dos consideraciones que hemos visto, que el caudal es la sumatoria de cada caudal individual en uno de los ramales, se cumple. También que la pérdida de energía total entre dos puntos de control numéricamente es igual a la pérdida de energía en cada uno de los ramales, también se cumple. Solamente que al momento de realizar y plantear las ecuaciones, se necesita una ecuación extra, y seguramente ya la han visto con el ingeniero. La ecuación extra la vamos a obtener mediante Hardy-Cross, en donde se toma en cuenta el número de ramales que yo tengo en mi sistema. La ecuación no es complicada, es una ecuación experimental, en donde se hace un proceso de iteración, donde se debe de cumplir la condición que está en el recuadro. La pérdida de energía en un ramal tiene que ser igual a una constante K, la cual se determina mediante iteraciones, multiplicada por el caudal que circula por esa rama, elevada al cuadrado. Esto lo vamos a hacer en una siguiente clase, no se preocupen. Por el momento vamos a hacer lo básico. Sistema de tuberías de una rama y de dos ramas. ¿Ok? Resumiendo, siempre vamos a tener pérdidas debido a la fricción. La ecuación es la de Darcy, esta de acá. Vamos a tener pérdidas menores debido al movimiento del fluido, es decir, a los cambios que va a tener la tubería en sus dimensiones. Y la ecuación que vamos a utilizar es esta de acá. Finalmente tenemos diferentes accesorios que se instalan en la tubería. Y la ecuación que vamos a utilizar es esta de acá. Y nada más, muchachos. Sistemas de tuberías en serie y paralelo prácticamente es la aplicación de estas ecuaciones. Y con eso ya podemos resolver ejercicios. Ahora sí vamos a lo interesante. Resolver ejemplos. Cosa de que ustedes sepan qué hacer cuando tengan este tipo de casos. Comenzaremos. Como les dije la anterior semana, y nuevamente les recalco, muchachos, todo lo que vamos a ver en el primer parcial prácticamente sale del Robert Mott, un libro que lo tienen en formato digital en el Classroom de Auxiliatura. Si aún no lo han descargado, háganlo, ya que esta es la 7ª edición. Está con más ejercicios, está de mejor manera y tiene algunas cosas interesantes, si es que deciden profundizar esta primera parte de la materia. La segunda recomendación. Para el examen está permitido el uso de formularios. Así que ustedes pueden imprimirse el formulario que yo les dejé en el Classroom o si lo desean, el formulario que el ingeniero elaboró, que también está en su Classroom y también está en el Classroom de Auxiliatura. Es necesario que se hagan imprimir cualquiera de los dos formularios, ya que las tablas son necesarias para resolver los ejercicios. Sin eso no van a poder avanzar en el examen. ¿Ok? Ahora sí, empezaremos con lo interesante. Haremos ejercicios de aplicación, lo que les interesa saber. Empecemos con el problema número 1. Perfecto, me dice lo siguiente. En el sistema que observamos en la figura, tiene que circular agua a
35 grados. Aquí ya tenemos un parámetro importante, muchachos. Sabemos que el fluido es agua y sabemos que está circulando a esta temperatura. Con este primer dato ya podemos ingresar a tablas y de esta manera obtener las propiedades del fluido a esta temperatura. Es decir, su densidad, el peso específico de esta y la viscosidad cinemática, necesaria para hallar el número de Reynolds. Perfecto. Con una caída máxima de presión de 77 kilopascales entre los puntos de control 1 y 2. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Vamos a analizar esa tubería, que obviamente está en serie, en un punto de control 1, donde tengo un manómetro, hasta el punto de control 2, donde también tengo otro manómetro. Un dato que ya me están dando. La diferencia de presiones entre ambos puntos, es decir, la presión 2 menos la presión 1, o si ustedes lo desean, la presión 1 menos la presión 2, ya que es indistinto, yo simplemente a eso le voy a llamar delta P, es decir, esta parte numéricamente es igual a esta, y yo simplemente le voy a llamar delta P. Es un dato del ejercicio. Equivale a 77 kilopascales. Perfecto. Lo anotaremos por acá. Muy bien. Con esos datos, y además con los que observamos en la gráfica, la condición es que determinemos el flujo volumétrico máximo, es decir, el caudal de operación de mi sistema, para que circule dentro de este. Perfecto. Ya tenemos planteado el problemita y notamos que tenemos algunos datos extra. Tenemos un accesorio. Me dicen que es una válvula de mariposa abierta por completo. Tenemos un codito estándar en esta parte de acá. Tenemos otro codito estándar por acá. Y con eso ya terminamos los accesorios. Consideración. Todas las tuberías que estamos viendo son de acero. Ya tenemos el material de la tubería. Sabemos que son de 6 pulgadas, además que la especificación indica que es cédula 40. Con esos parámetros, muchachos, nosotros ya sabemos que podemos ingresar a tablas y de esta manera obtener el diámetro interior de la tubería. También podemos obtener el área de flujo dentro de la tubería. Podemos obtener lo que es su rugosidad absoluta mediante tablas. ¿Ok? Listo. Me dice que determinemos el caudal. Si queremos hallar el caudal máximo de operación, la ecuación que nos ayuda a determinar ese caudal prácticamente es esta de acá. Área por velocidad. El área de flujo, como les dije hace un momento, lo obtenemos mediante tablas, ya que conocemos la especificación de la tubería. Lo que no conoceríamos por el momento es la velocidad con la que está circulando el fluido dentro de la tubería. Por ende, a esta la voy a llamar la ecuación número 1. Lo resolveremos. Primer paso. Con el dato de la temperatura, vamos a determinar las propiedades del agua. Y para eso vamos a ir a la tabla correspondiente. La pueden ver en la pantalla. Como ya sabemos, vamos a irnos a la primera columna. Ubicamos el dato de la temperatura, 35 grados Celsius. Remarcamos dicho valor, está acá. Y gracias a esa vamos a obtener el peso específico, la densidad y la viscosidad cinemática del fluido a esa temperatura. Lo vamos a anotar. Perfecto. Siguiente paso. Determinaremos las dimensiones de mi tubería. Y para eso tenemos los siguientes datos. La tubería está hecha de acero. Vamos al formulario. Ubicamos la tabla correspondiente para tuberías de acero. En este caso vendría a ser la tabla F.
Me indican que es de cédula 40. Yo tengo que especificar cuál de las dos voy a usar. La F1, la cual me sirve para tuberías de cédula 40, o la tabla F2, la cual me sirve para tuberías de cédula 80. En este caso ya me dicen que es cédula 40. Por ende, usamos la tabla F1. Una vez identificada la tabla, tenemos el dato del diámetro nominal. En este caso es 6 pulgadas. Ubicamos dicho valor en la tabla. Perfecto. Y gracias a esta vamos a anotar estos valores. El diámetro interior de la tubería. Voy a trabajar en el sistema internacional. Y para ganar tiempito en el examen, el área de flujo de la tubería. ¿Ok? Siguiente paso. Como ya sabemos, tenemos diferentes accesorios en la tubería. Si recuerdo bien, tenemos los siguientes. Para empezar, aquí tenemos un codito estándar. Aquí tenemos otro codito estándar. Por acá teníamos una válvula de mariposa. Creo que eran esos. Entonces, como tenemos esos accesorios, vamos a ir a la tabla correspondiente. Esta de acá. A determinar la longitud equivalente en diámetro de tubería para estos accesorios. Para la válvula de mariposa, buscamos la especificación. En este caso me dice que está abierta por completo. Y mucho ojito en esta parte. La tubería es de 6 pulgadas. Tubería de acero de 6 pulgadas. Si ustedes se fijan en la tabla, tenemos una especificación. Puede ser válvula de mariposa, que puede estar abierta por completo, pero vamos a usar este valor si la tubería se encuentra dentro de este rango. Podemos tener una válvula de mariposa abierta por completo, pero se puede usar este valor cuando vamos a tener este rango en la tubería de 10 a 14. Y finalmente esta, que ustedes ya se deben dar cuenta. La misma válvula de mariposa, pero si está en este rango, es ahí donde voy a usar este valor. Para mi caso particular, es una tubería de 6 pulgadas. Perfecto. Identifico cuál es ese rango. Se encuentra de 2 a 8. Entonces ya tengo su longitud equivalente. Tenemos coditos estándar. Buscamos en la misma tabla. Perfecto, ya lo tengo identificado. Si no les dicen nada, muchachos, generalmente ocurre eso en el examen, ustedes van a asumir que los coditos estándar que me da el problemita están a 90 grados, salvo algunas especificaciones en donde les digan que está a 45 grados. Puede pasar, pero si no les dicen nada, ustedes automáticamente asumen que está a 90 grados. Con esos datos ya tenemos esos valores. Perfecto. Siguiente paso. Como obviamente nuestro objetivo es determinar el factorcito de fricción y sabemos que para este factorcito hay que determinar dos parámetros importantes. Es decir, el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Para ambos casos tenemos que ingresar a tablas. Para el número de Reynolds ya lo hemos hecho. Hemos ingresado a tablas y hemos determinado lo que era el diámetro de la tubería. Muy aparte de eso, del fluido que estamos estudiando, hemos determinado su viscosidad cinemática. Nos falta el otro parámetro, lo que es la rugosidad relativa. Y para eso tenemos que ingresar a tablas. Justamente las que estamos viendo acá. ¿Está bien? Sabemos que es una tubería de acero de 6 pulgadas. Queremos determinar justamente la rugosidad absoluta. Para eso ingresamos a esta tabla de acá. Identificamos el material. En este caso se trata de acero. Y lo vamos a remarcar. Y de esta manera obtenemos
la rugosidad absoluta. Esta parte de acá arriba, muchachos, si ustedes lo desean, pueden asumir este valorcito para el factorcito de fricción. Pero como les dije en la primera parte, ese factorcito F sub t se lo utiliza cuando queremos determinar la pérdida de energía para accesorios. Solamente para accesorios, donde ya tenemos que tener claro el valor de la longitud equivalente en diámetro de tubería y multiplicarla por la velocidad del fluido. Pero el ingeniero no creo que les permita obtener directamente este valor. Va a revisar en sus soluciones que lo determinen mediante las ecuaciones, o bien por el diagrama de Moody, o bien por la ecuación. Así que esta parte yo les diría que lo obvien, por esta vez. Pero más o menos pueden tener un parámetro de cuánto vale, más o menos. Finalmente, lo que hacen en el examen, porque no tienen que hacer todo esto paso a paso. Simplemente tienen que anotar valores. Tienen el enunciado del problema y tienen la gráfica del problema. Del enunciado pueden sacar algunos valores. Mediante el uso de tablas, obviamente especificando de qué tablas están sacando estos valores, los van a ir anotando. El diámetro interior, el área de flujo, la rugosidad absoluta. La longitud total, muchachos, está en el gráfico. Fíjense bien, está ahí, lo voy a resaltar. Me interesa que se entienda el procedimiento, más que la respuesta. Tengo 30 metros, hasta aquí tengo 40, y finalmente aquí tengo otros 30 metros. Mis puntos de control claramente están acá y acá. Gráficamente yo veo que la longitud total es 100 metros. Lo estoy sacando del gráfico. Mediante tablas, gracias a que conocemos la temperatura de circulación del fluido, obtenemos estos parámetros. Mediante tablas, ya que tenemos diferentes accesorios, coditos estándar y válvulas de mariposa, obtenemos estos parámetros. Prácticamente en el examen tienen que hacer eso, simplemente especificando mediante la tabla F1 y lo anotan, mediante la tabla de las propiedades del agua y lo anotan, mediante la tabla correspondiente y lo anotan. ¿Ok? Perfecto. Como ya tenemos esos datos, ahora sí hacemos un poco de matemáticas. Siguiente paso. Planteamos la ecuación de la energía, la ecuación de Bernoulli, entre los puntos de control 1 y 2. Ojo, me lo están especificando y también espero que esté claro. El dibujo que estamos observando está en un plano horizontal, es decir, no existen elevaciones. Todos están al mismo nivel. Si ustedes lo desean, podría tranquilamente trazarme un nivel de referencia de esta manera, el cual va a seguir siendo el mismo y va a seguir siendo el mismo. ¿Ok? Identificamos parámetros. En el punto 1 sí voy a tener presión. Lo haré con otro color. Sí voy a tener una presión. No la conozco, pero sé que existe. En el punto 1 lo haré con otro colorcito. Si nos damos de cuenta, muchachos, el diámetro de la tubería no cambia. Es 6 pulgadas para el punto 2, es 6 pulgadas para el punto 1. ¿Qué me indica esto? Que si yo voy a usar la ecuación de caudal, que es decir, el área por la velocidad, y sabemos que esto tiene que ser constante, yo podría igualarlo de esta manera. Va a ser igual al punto número 2, bueno, a la velocidad y el área en el punto 2. Como es del mismo diámetro, muchachos, el área de flujo va a ser el mismo. Por ende, estos valores se van a simplificar. Y lo que me queda es que la velocidad en el punto 1 numéricamente es igual
a la velocidad en el punto 2. Por ende, en la ecuación de Bernoulli, estos valores se van a simplificar. Numéricamente son iguales. Altura en el punto 1. Estamos en el mismo plano. Justamente ahí está mi nivel de referencia. Gráficamente no hay ninguna altura. Vale 0. En el punto 2 lo propio, muchachos. No hay ninguna altura. Está justo en el nivel de referencia. Entre los puntos de control 1 y 2 no vemos ninguna bomba. No hay ningún dispositivo que esté añadiendo energía. Por ende, este también vale 0. Tampoco estamos observando alguna turbina, algún elemento que nos esté quitando energía. Por ende, este también vale 0. Lo que siempre va a existir por la fricción y por los accesorios que tenemos instalados es las pérdidas de energía, justamente por estas. Así que esto existe. La presión en el punto 2 no la conozco, pero existe, ya que es una tubería cerrada. Resumiendo, la ecuación de Bernoulli me queda de esa manera. ¿Puedo hacer un poquito de matemáticas? Claro que sí. Lo puedo expresar de esta manera. Y si ustedes recuerdan, a esta variación yo simplemente la he llamado delta P, y es un dato del problemita. Todavía no vamos. Delta P es un dato del problemita. Entonces, el peso específico del fluido lo conocemos gracias a tablas, y lo que no conocemos es esta parte de acá. Para eso vamos a usar las ecuaciones que hemos visto previamente. Por tanto, a la variación de presión le estoy llamando delta P. A esa pérdida de energía que yo le he llamado H sub L, la podemos determinar mediante el gráfico. Quiero que sigan el gráfico, muchachos. Es lo que me interesa, el gráfico. Estamos en el punto 1. No estoy tomando en cuenta el manómetro, porque recién, a partir de que atraviese ese manómetro, voy a tomar en cuenta los accesorios que tenemos. Para empezar, pérdidas primarias, siempre por la fricción, el movimiento del fluido dentro de la tubería, lo cual me genera fricción. Y así llego al punto de control 2. A continuación, el fluido tiene que atravesar ciertos accesorios. Para empezar, esta válvula de mariposa, la cual me va a generar una pérdida. Seguimos avanzando y tengo que atravesar este codito estándar, que también me va a generar una pérdida. Seguimos avanzando y yo tengo otro codito estándar, que también me va a generar una pérdida. Finalmente llegamos al punto de control 2 y con eso acabamos el recorrido. Listo, ya tenemos la pérdida de energía en el sistema. Y como se dan cuenta, es una tubería en serie. Por ende, esta va a ser la sumatoria de las pérdidas de energía por cada uno de los accesorios. Estamos utilizando la primera condición para este tipo de casos. Muy bien, continuaremos. Esta partecita lo estoy haciendo un poco directo, pero espero que se entienda. Las pérdidas primarias lo hacemos mediante la ecuación de Darcy. Es esta parte de acá. Tenemos una válvula de mariposa. La ecuación es esta de acá. Tenemos dos coditos estándar. Tienen el mismo diámetro. Tienen la misma longitud equivalente en diámetro de tubería. Por ende, yo los estoy sumando. Numéricamente son iguales. Haciendo un poquito de matemáticas, notamos que tenemos un factor común. Un término idéntico. Bueno, un factor común, mejor dicho. Un poquito de matemáticas. Yo lo estoy factorizando. Se puede hacer eso. Para ganar un poquito de tiempo, estoy reemplazando algunos datos que ya conocemos. La variación de presión, dato del ejercicio, peso específico mediante tablas,
El factorcito de fricción todavía no lo conocemos. La longitud equivalente, dato, diámetro mediante tablas. Este factorcito de fricción lo estoy reemplazando, ¿ok? Mediante tablas. La longitud equivalente, dato, el factorcito de fricción para los accesorios ya lo tenemos. La longitud equivalente mediante tablas. Y justamente acá, lo que me interesa es la velocidad del fluido dentro de la tubería. Esa es mi gran incógnita. Y de esa manera puedo resolver el ejercicio. Por tanto, simplificando esa ecuación y despejando lo que me interesa, la velocidad del fluido, me va a quedar de esta manera, donde claramente notamos que si yo quiero hallar esa velocidad, tengo que determinar el valor de este factorcito de fricción. Como no lo conozco, le voy a llamar la ecuación número 2. Perfecto. ¿Cómo hallamos el factorcito de fricción? Fácil. Para eso tenemos que usar dos parámetros: el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Hallaremos cada uno de esos. Reynolds. Si nos damos de cuenta, está en función de la velocidad. El diámetro lo conocemos, la viscosidad lo conocemos. Podemos reemplazar esos valores, pero lamentablemente no conocemos la velocidad. Así que el número de Reynolds va a estar en función de esa velocidad desconocida. Podríamos asumir directamente que va a ser un flujo turbulento, ya que por más que este valga 1, el valor que voy a obtener es mayor a 4000. Por lógica, vamos a tener un flujo turbulento, aunque no conozcamos esta velocidad. El siguiente parámetro, la rugosidad relativa. Para eso conocemos los valores. Esta mediante tablas y el diámetro mediante tablas. Simplemente reemplazamos dichos valores. Si lo desean, lo pueden escribir de forma decimal y ya conocemos ese parámetro. Siguiente paso. Podremos utilizar la ecuación, esta de acá, que la van a tener que tener en su formulario. Es necesaria. Donde vamos a reemplazar la rugosidad relativa y vamos a reemplazar el número de Reynolds. ¿Ok? Si nos damos de cuenta, el factorcito de fricción también está en función de esta velocidad, que no la conozco todavía, y por ese motivo la voy a llamar la ecuación número 3. Con todo lo que hemos visto hasta el momento, muchachos, no creo que entre al examen porque es demasiado largo, pero me interesa el análisis que se hace. Queremos determinar el caudal máximo, simplemente área por velocidad. Mediante la ecuación de Bernoulli hemos llegado a esta conclusión, que la velocidad está en función del factorcito de fricción. Ecuación número 2. El factorcito de fricción, mediante la fórmula, está en función de la velocidad que quiero determinar. Prácticamente le voy a llamar la ecuación número 3. Entonces lo que yo tengo es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Se lo puede resolver? Sí. ¿Es fácil de hacer? No, es complicado. Si lo desean, podrían usar el diagrama de Moody, identificando la rugosidad relativa, identificando más o menos cuál es la curva, la que se asemeja, conociendo el número de Reynolds, con el valorcito de la velocidad, que por el momento es desconocido, tal vez no se nota, está en esta parte de acá, pero es un valor cercano acá. Ya saben cómo utilizar este diagrama, y de esta manera más o menos tener el valorcito del factor de fricción, tantear un valor. Para mi caso, más o menos vale 18, 0.018. ¿Para qué me sirve este procedimiento?
Como les dije, vamos a hacer un proceso de iteraciones. Para este caso, ¿cómo se hace? Asumimos un valorcito de factorcito de fricción, puede ser cualquiera. Tenemos una ecuación, la hemos obtenido mediante Bernoulli. Tenemos esta ecuación, que ya la conocemos, y lo que se hace es iterar. Es decir, asumo un valor de f, cualquiera. En este caso estoy asumiendo un valorcito de 0.018. Ese valorcito lo voy a reemplazar acá. Una vez reemplazado, voy a conocer la velocidad. Y para validar esta ecuación, lo que voy a hacer es reemplazarlo en acá. Y una vez que obtenga esa velocidad, tengo que verificar. Lo haremos acá con rojito. Tengo que verificar que el factor de fricción que yo obtenga numéricamente se asemeje, porque un valor exacto no lo vamos a obtener, pero que más o menos sea similar a este. Si no cumple la ecuación, perfecto, anulo ese valor. He empezado con 0.018 y veo que no cumple. Entonces puedo hacerlo con 0.019 y hago el mismo proceso de iteración hasta que se cumpla la condición. ¿Ok? Hago mi tablita. Esto lo voy a hacer directo, muchachos. Ustedes lo van a corroborar. Asumo 0.018. Lo reemplazo en la ecuación del medio y obtengo esta velocidad. Con esa velocidad lo voy a reemplazar en esta tercera ecuación. Y tengo que verificar que estos sean iguales. Y aquí más o menos vemos que 0.018 no es igual que 0.016. Siguiente iteración. Lo hago con 17. Obtengo la velocidad, pero notamos que no es idéntica. Siguiente iteración. 0.016. Obtengo la velocidad y notamos que más o menos sí, casi es 16 si lo redondeamos. Verificaremos. Tercera iteración, o mejor dicho, cuarta. Lo hago con 15. Obtengo esta velocidad y me sale este factor de fricción. Y notamos que se está alejando. Con 15 notamos que esta vale casi 16. Entonces, en conclusión, como les dije, no vamos a obtener un valor exacto. Hay que tratar de tener el valor más cercano, lo más parecido que se pueda. Y si ustedes se dan cuenta, al hacer la iteración, lo más parecido es esto. 0.016. Obtengo esta velocidad y obtengo este factor de fricción. Si ustedes lo desean, lo pueden redondear a 0.016. ¿No es así? Numéricamente es igual, para mí no hay problema. Asumo que ese es el valor. Puedo seguir haciendo más iteraciones, pero mi conclusión va a ser esa. Se dan de cuenta que el factorcito de fricción tiende a ser este valor al momento de redondear. Conclusión. Mi factor de fricción, 0.016. ¿Ok? Por tanto, lo que me pedía el ejercicio, determinar el caudal máximo, el cual simplemente es la multiplicación del área de flujo, dato que obtenemos mediante tablas, y el valor de la velocidad, cuyo dato lo hemos obtenido mediante este proceso de iteración. En mi caso, 3.60. Perfecto. Y con eso prácticamente, muchachos, terminado el ejercicio. El caudal máximo de operación resulta ser 0.067 metros cúbicos por segundo. Fin. ¿Alguna consulta respecto a este ejercicio? ¿Algo que tal vez no se haya entendido? Creo que todo está bien. Espero que se haya entendido. Tal vez lo he hecho un poquito lento.
Así que el siguiente lo voy a hacer un poquito más rápido, para no aburrirlos. Vámonos con el ejercicio número 2. Me dice lo siguiente. Por el sistema de la figura circula agua a 40 grados Celsius. Primer dato, del punto A al punto B. Con ese dato me pide determinar el caudal que debe existir entre ambos depósitos, cuando la diferencia de alturas entre el punto A y el punto B es 10 metros. Consideraciones, ya que solamente eso me dice el enunciado. Vámonos al gráfico y me dice lo siguiente. Tenemos una tubería de hierro dúctil revestida de 3 pulgadas y la longitud de esta tubería es de 55 metros. Si se fijan en el gráfico, aquí tenemos una expansión súbita, un cambio en el diámetro de la tubería. ¿Y qué pasa? Seguimos teniendo la tubería de hierro dúctil, solamente que el diámetro de esta ya vale 6 pulgadas y la longitud total de esta tubería es 30 metros. ¿Ok? Mucho ojo. El enunciado me dice que tenemos coditos estándar. Identificaremos esos coditos estándar. Aquí yo tengo un codito estándar. Aquí tengo otro codito estándar. Y por la condición del ejercicio, dense cuenta muchachos, estos coditos son de 3 pulgadas. En esta parte de acá también tengo un codito estándar. Pero si se dan de cuenta muchachos, este codito es de 6 pulgadas. Aquí tenemos un accesorio, una válvula de mariposa, que también es de 6 pulgadas. Algo que no me dicen en el examen, pero lo tienen que tomar en cuenta. Lo haremos con negrita, a ver. Yo tengo este caso particular a la salida del tanque A. Y también tengo este caso particular a la entrada del tanque B. Asimismo, tengo este caso particular de la tubería, una expansión súbita. Como un pequeño plus, ya que el ingeniero lo hace de esa manera, ya me van a dar de dato los factorcitos de fricción para cada tubería, a modo de evitar ese proceso de iteración que hemos visto previamente. ¿Ok? Para ganar un poquito de tiempo en el examen. Seguramente el ingeniero, si metiera este ejercicio, les va a dar esos valores. Obviamente no los mismos, pueden cambiar, pero sí los van a conocer. Perfecto. Lo que me pide el ejercicio, calcular el caudal de operación. Y para hallar el caudal, ya hemos visto la ecuación, simplemente es la multiplicación del área por la velocidad. Y como tenemos un sistema en serie, el caudal es constante para cualquier punto. Así que depende de ustedes. Pueden usar esta primera parte para hallar ese caudal, ya que ustedes van a conocer el área de la tubería y lo que no se va a conocer es la velocidad de esta. O si lo desean, pueden usar la segunda parte. Esta igualdad con esta de acá, donde es lo mismo. El área lo van a conocer, la velocidad es la incógnita. Para mi caso particular, yo voy a usar esta parte de acá, ¿les parece? Lo que está con amarillito. Y voy a sacar esta relación, que me puede ser de utilidad en el futuro. La velocidad en la tubería de 6 pulgadas en función de la velocidad en la tubería de 3 pulgadas. Los pasos, prácticamente repetitivos. Propiedades del agua. Para eso conozco la temperatura, me voy a la tabla correspondiente, identificamos la temperatura, en este caso es 40 grados Celsius,
y obtenemos estos valores. Sencillito. Siguiente paso. Determinaremos las dimensiones de la tubería. Caso particular. Tubería de hierro dúctil. Buscamos en la recopilación del ingeniero la tabla correspondiente. En este caso va a ser la tabla I para tuberías de hierro dúctil. En este caso simplemente es una sola tabla, así que no necesito más especificaciones. Todas las tuberías de hierro dúctil, para nuestro caso, van a ser de clase 150, es decir, que soportan esa presión como máxima. De esa tablita ubicamos la tubería con este diámetro, 6 pulgadas. Está ahí. No es la única tubería que tenemos, ya que hay otra que también es hierro dúctil, pero de 3 pulgadas. Tenemos ese dato. Mediante esta tabla tenemos los diámetros interiores y el área de flujo para cada tubería. Siguiente paso. Vamos a determinar la rugosidad absoluta para esta tubería. En este caso nos vamos a la tabla 8.2, la que ustedes pueden ver en la pantalla. Tenemos una tubería de hierro dúctil. Perfecto, identificamos el tipo de material, lo podemos remarcar si lo desean, y de esta manera obtener la rugosidad absoluta. Ahora, si ustedes se recuerdan hace un momento, bueno, está en el formulario, esta partecita de acá, lo van a leer con calmita cuando lo tengan. Hay una tablita, les he mostrado en la anterior sesión. Es una tablita que es más o menos de esta manera, en donde me indica el diámetro de la tubería, por así decirlo, 6 pulgadas. La tablita directamente me dice que para esa tubería, más o menos, el factorcito de fricción, me voy a inventar, puede ser 0.015. Y para una tubería, por así decirlo, de 8 pulgadas, el factorcito de fricción es 0.016, digamos. Esa tablita, que la van a encontrar en el formulario, solamente sirve para tuberías de acero, solamente acero. Si yo tengo un material diferente, puede ser hierro, cobre, puede ser de plástico, etc., esa tablita ya no sirve. Esta tablita solamente es para tuberías de acero. Por ende, si queremos determinar el factorcito de fricción, lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de Swamen y Atkins, Aeke-Hein. Esta ecuación ya la conocen, ahorita les voy a mostrar cuál es, pero para ganar tiempo en el examen, el INGE ya les dio esos valores directamente, para no tener tiempo, bueno, ganar tiempo en el examen. Siguiente paso, la longitud equivalente en diámetros de tubería. Vámonos a la tabla 10.4. Identificamos los accesorios que tenemos, los coditos estándar, la válvula de mariposa, y anotamos dichos valores. Siguiente paso. Como les acabo de mencionar en el inicio, tienen el problemita y simplemente tienen que anotar los datos. Para la tubería de 3 pulgadas, yo tengo esos datos. Para la tubería de 6 pulgadas, yo tengo estos datos. Para el fluido, en este caso es agua, a esa temperatura, yo tengo esos datos. Para los accesorios que veo en la figura, mediante tablas, yo tengo estos datos. Del gráfico, lo haremos con azul. Yo tengo una salida,
Identificamos el tipo de salida y obtenemos el valorcito del coeficiente K. Yo tengo una entrada y mediante tablas identificamos el coeficiente K. La pregunta, tengo una expansión súbita, entonces, ¿cuánto vale este coeficiente K? Lo tenemos que determinar. Haremos ese pasito más. Determinaremos ese caso particular. ¿Cómo se hace? En la recopilación del ingeniero, ustedes van a buscar la figura que más se asemeje al caso que estamos estudiando. En este caso, esta figurita. Ahí yo tengo una expansión súbita. Esa misma figurita está acompañada con una tabla, la que ustedes pueden observar. ¿Cómo funciona la tablita? La primera columna prácticamente es la relación de diámetros, es decir, el diámetro mayor sobre el diámetro menor, datos que ya los conocemos, valor numérico que podemos calcular. Tenemos que tomar en cuenta esta fila, en donde vamos a tener que tantear más o menos cuál es la velocidad del fluido dentro de la tubería, que no la conocemos, pero tienen que tomar en cuenta la velocidad de la tubería que tiene menor diámetro, es decir, la velocidad 1, la que tiene menor diámetro. Ahí está más especificado. Y la ecuación que se utiliza, que también la van a encontrar en el formulario para determinar ese coeficiente K, para este caso, es esta de acá. Muy bien. La pérdida de energía por este caso particular. ¿Cómo se hace esto? Ese coeficiente K para esa contracción que yo tenía, bueno, esa dilatación súbita, la puedo determinar mediante esta ecuación. O si ustedes lo desean, lo pueden determinar mediante esta ecuación, la que les parezca más fácil de aplicar. ¿Por qué les digo eso? Ya conocen esos datos, ya conocen esos valores. Mediante tablas conocen la relación, bueno, conocen las áreas de contacto. También conocen los diámetros de cada tubería. Simplemente hay que reemplazar. Por tanto, yo tengo mi contracción súbita. Yo conozco el diámetro de la tubería 1, que en este caso era de 3 pulgadas, nominal. Conozco el diámetro de la tubería 2, que en este caso es 6 pulgadas, nominal. Y lo único que voy a hacer es utilizar. En este caso voy a usar esta, ya que conozco los diámetros internos de cada tubería. Y de esta manera, obtener el coeficiente de expansión. Así de simple. Las formulitas lo van a encontrar en el formulario. No se preocupen, no necesitan anotarlos. Asimismo van a tener la presentación. Como ya tenemos todo identificado, mi siguiente paso, aplicar Bernoulli. Trazamos un nivel de referencia, tomamos en cuenta el punto 1, el punto 2. Ya saben que por recomendación es bueno colocarlo en la parte más baja, entre ambos puntos. Planteamos la ecuación de Bernoulli, tomamos en cuenta las consideraciones. Nuevamente lo voy a explicar, lo haré con rojito. Para el punto A, la presión en el punto A prácticamente es nula, porque yo tengo ese taponcito por donde está ingresando la presión externa, es decir, la presión atmosférica. Bernoulli, en palabras resumidas, ya que lo he explicado la anterior semana, nos permite calcular las presiones manométricas. ¿Sí? Directamente nos permite calcular eso. Y como está abierta la atmosférica, prácticamente no existe ninguna presión interna. Prácticamente vale cero
Es por eso que esta primera parte equivale a 0, directamente, para ganar un poquito de tiempo. La velocidad en el punto 1. Esto ya es clásico, muchachos, lo han debido de escuchar varias veces. La velocidad con la que el fluido va a empezar a vaciarse va a ser relativamente pequeña en comparación con la velocidad que va a experimentar dentro de la tubería. Por ende, ese valor vale 0. Altura en el punto 1, sí lo voy a tener. Gráficamente noto que es 10 metros. No tengo bombas en mi sistema, por ende, la energía añadida vale 0. Tampoco tengo turbinas, por ende, esta energía también vale 0. Lo que sí voy a tener son energía de pérdidas. Dato que vamos a tener que calcular. En el punto B, nuevamente, por ese taponcito que está ahí, podemos notar que la presión que está ejerciéndose es la atmosférica. Bernoulli directamente me determina las presiones manométricas. Y como está abierta al sistema, no tengo ninguna presión manométrica. Prácticamente vale 0. Por ende, esta vale 0. La velocidad en el punto 2. Otra vez. La velocidad con la que se va a llenar el tanquecito B va a ser relativamente menor. Va a tender a 0 en comparación con la velocidad con la que está ingresando dentro de la tubería. ¿Ok? 0. La altura vale 0. Gráficamente notamos por qué. Y lo que me queda, la ecuación de Bernoulli reducida de esta manera, donde prácticamente la altura de diferencia la conozco, dato de la gráfica. La energía de pérdidas no la conozco. Así que vamos a tener que determinarlo mediante la gráfica. Para eso lo voy a borrar esta parte. Borraremos todo esto. Ahora sí. Quiero que vean la gráfica. ¿Qué es lo que está pasando en esta gráfica? Iniciamos en el punto A. El fluido sale de la tubería o del depósito, ingresa a la tubería y lo primero que vamos a tener es la pérdida primaria por fricción en la tubería de 3 pulgadas. Ojo, hasta ese punto. A continuación, vamos a tener la pérdida primaria en la tubería de 6 pulgadas. La fricción que existe cuando ingresa a esta tubería. Pérdidas primarias. Vámonos con las pérdidas secundarias. Para empezar, el fluido tiene que vencer esta resistencia, la salida. Avanzamos por la tubería y nos vamos a chocar con el codito estándar de 3 pulgadas. Seguimos avanzando y vamos a encontrarnos con otro codito estándar, que también es de 3 pulgadas. Seguimos avanzando y nos encontramos con el caso particular. Lo haremos con verdecito. La expansión súbita, esta parte de acá. Seguimos avanzando y nos vamos a encontrar con un codito estándar, en este caso de 6 pulgadas. A continuación tenemos otro accesorio, la válvula de mariposa, que también está de 6 pulgadas. Finalmente, tenemos este tipo de salida, o mejor dicho, entrada, para mi depósito B. Y listo. Ya tenemos la pérdida de energía. De la ecuación que hemos visto, vamos a ir reemplazando las ecuaciones que ya hemos visto. Es decir, la pérdida de energía en la tubería de 3 pulgadas. Esto va a ser un poquito largo. Por la fricción, mediante la ecuación de Darcy, equivale a todo esto. La fricción en la tubería de 3 pulgadas, la longitud total, el diámetro de esta tubería, la velocidad
en esta tubería. Datos que ya conocemos, que inclusive nos da el ejercicio. Y lo que no conocemos es la velocidad con la que circula el fluido. Por ende, yo lo voy a escribir de esta manera. Tenemos la fricción en la tubería de 6 pulgadas, lo propio. Mediante la ecuación de Darcy, yo la puedo escribir de esta manera. Consideraciones. La fricción en la tubería de 6 pulgadas. La longitud, el diámetro de esa tubería y la velocidad dentro de esa tubería. Reemplazamos los datos, que ya los conocemos, que hemos determinado mediante tablas, y esta parte de acá, para que quede claro. No conozco la velocidad en esta tubería, pero si ustedes recuerdan, les dije en un inicio que yo la iba a colocar en función de la velocidad 3. Es decir, mediante la ecuación de la continuidad, esto ya lo hice por si acaso, esta va a ser igual al área 3 sobre el área de la tubería de 6 pulgadas multiplicada por la velocidad en la tubería de 3 pulgadas. Esta relación la pueden determinar. Son valores que ya conocemos. Y justamente es esto de acá. Eso lo van a corroborar ustedes. Por tanto, lo que hice fue colocar esa velocidad 6, esta de acá, en función de la velocidad 3. Por ese motivo está así. ¿Ok? Estoy ganando un poquito de tiempo. Lo demás es matemáticas y me va a quedar de esta manera. La pérdida de energía a la salida. La ecuación está en el formulario, es esta de acá, donde prácticamente reemplazamos los datos que ya conocemos y me va a quedar de esta manera. La pérdida de energía para los coditos también lo podemos determinar. La ecuación está en el formulario. El factor de fricción, dato del ejercicio. Mucho cuidado. Es demasiado largo, pero hay que tener cuidado. Es la tubería de 3 pulgadas y por ese motivo estoy usando ese factor de fricción para esa tubería. Equivale a 0.018. La longitud equivalente, tablas. La velocidad no la conozco y la voy a dejar de esa manera. Seguimos avanzando. Es un poquito largo. Para esa expansión súbita, la ecuación también la van a encontrar en el formulario. Justamente es esta de acá. Ese coeficiente de expansión ya lo hemos determinado. Lo que no conocemos es esa velocidad. Y yo lo voy a dejar de esta manera. Ahora sí, recién nos estamos yendo a la tubería de 6 pulgadas. Para la fricción, para ese codito de 6 pulgadas tengo esta ecuación. Reemplazamos los valores. Nuevamente, esa velocidad 6 para la tubería de 6 pulgadas que no conozco, la voy a reemplazar a su equivalente, cosa de que esté en función de la velocidad del fluido en la tubería de 3 pulgadas. Tenemos una válvula de mariposa. La ecuación ya la conocemos, es esta de acá. Simplemente tengo que reemplazar los valores. Su longitud equivalente, el factor de fricción, dato del ejercicio, y esa velocidad en esa tubería, pero en función de la velocidad en la otra tubería, quedándome de esta manera. Finalmente, la pérdida de energía a la entrada, cuya ecuación es esta de acá. Simplemente reemplazamos los valores, datos ya conocidos, y como les dije, esa velocidad la voy a poner en función de la otra velocidad.
quedándome de esta manera. Todo lo que acabo de hacer, muchachos, simplemente era para esto. Recuerdan que teníamos esa energía de pérdidas y era una sumatoria demasiado larga, con varios términos. Todos los términos estaban en función de la velocidad en la tubería de 3 pulgadas. La sumatoria se las dejo para ustedes y van a verificar que les salga de esa manera. ¿Ok? Por tanto, con la ecuación de Bernoulli hemos obtenido que la energía de pérdidas numéricamente era igual a la diferencia de alturas. Esto lo hemos concluido gracias a Bernoulli. Por tanto, lo que me queda simplemente es reemplazar. Lo haremos con otro colorcito. Esta altura de pérdidas, que no la conozco, pero gracias a Bernoulli equivale a esta cantidad, de la cual prácticamente conocemos este valor. Equivale a 10 metros. Por tanto, lo que me queda es despejar mi incógnita, esa velocidad, quedándome de esta manera. Y por tanto, la velocidad en la tubería de 3 pulgadas equivale a esta magnitud. Por tanto, y con eso ya acabamos el ejercicio, el caudal de operación en mi sistema equivale a esta ecuación, donde simplemente tengo que reemplazar valores, datos que ya los he conocido. El área de flujo mediante tablas y la velocidad, que la acabo de determinar. Y con eso ya tengo resuelto el ejercicio. ¿En este ejercicio hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, creo que todo está claro. Su silencio lo dice todo. Continuaremos. Siguiente ejercicio. Ahora sí avanzaremos tuberías en serie, o mejor dicho, en paralelo. Tenemos lo siguiente. Por el sistema de la tubería que vemos en la gráfica, fluye agua con este caudal volumétrico. 1350 galones por minuto. El fluido es benceno. Ojo, a una temperatura de 140 grados Fahrenheit. Aquí ya me dan los datos, las especificaciones del fluido. La gravedad específica es 0.87. La viscosidad dinámica de este fluido es este valor. Me da una consideración, una condición, algo que debo de tomar en cuenta. Ignorar las pérdidas de energía en las T's. Es decir, lo que yo estoy pintando de color rojo, ese es un accesorio. Se debería de tomar en cuenta. Pero para mi ejercicio me está pidiendo que ignore la pérdida de energía por estos accesorios. Con esos datos me pide calcular el flujo volumétrico en las tuberías de 6 y 2 pulgadas. Todas estas están hechas de acero. Aquí está un dato. De cédula 40. Listo. Con los datos del enunciado, más los que podemos rescatar de la gráfica, comenzaremos a resolver el ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Primer paso. En este caso vamos a trabajar en el sistema inglés. Por ende, ya sabemos que las unidades son estas de acá. Mucho ojo con la masa. No confundir con la unidad de fuerza. ¿Ok? Tenemos el caudal total en galones minuto. Como vamos a trabajar en el sistema inglés, podríamos usar este factorcito de conversión directo, que lo pueden usar en el examen.
no hay problema. De esta manera obtener el caudal en el sistema inglés. Además, como lo hemos visto en la anterior clase, si vamos a trabajar en el sistema inglés, vamos a tomar en cuenta los siguientes parámetros: la densidad del agua, el peso específico del agua y la gravedad en el sistema inglés. ¿Ok? Nuevamente lo recalco. La masa se mide en slug. Libras es una unidad de fuerza. Libras fuerza. ¿Ok? Del enunciado, ¿qué datos podemos sacar? El fluido es benceno a 140 grados Fahrenheit. Con ese dato, prácticamente el enunciado también nos indica esto: el peso específico del fluido. Si bien no está directamente ahí, ustedes ya lo pueden calcular. Sabemos que gravedad específica, dato que me da el ejercicio, no es otra cosa que el peso específico de un fluido cualquiera, en este caso benceno, entre el peso específico de un líquido de referencia, para este caso, el agua. Por tanto, de esta ecuación, lo que hice simplemente es calcular el peso específico de mi fluido, benceno. Simplemente la multiplicación de la gravedad específica, 0.87, dato del enunciado, multiplicado por el peso específico del agua, dato que ya lo conocemos. De ahí sale, por si acaso. La gravedad específica también equivale a escribir la densidad del fluido, en este caso benceno, sobre la densidad de un líquido de referencia, en este caso agua. Haciendo el mismo procedimiento, ustedes pueden determinar la densidad del benceno. ¿Ok? La viscosidad dinámica, dato del enunciado, acá está. El caudal de operación, lo hemos convertido al sistema inglés. Voy a tratar de ser no tan repetitivo. Ustedes lo van a corroborar. A ver, lo haremos con amarillito. Tenemos una tubería de acero. Vamos a ir a la tabla correspondiente, la tabla F. Cédula 40, específicamente la tabla F1. Y ustedes van a determinar el diámetro interior y el área de flujo de esta tubería. La longitud es un dato del ejercicio. Me indica que es 50 pies. Eso está en la gráfica. La rugosidad absoluta mediante tablas. Conociendo el material, pueden determinar este valor. El factorcito de fricción, muchachos, para que no sea tan repetitivo, se los voy a dejar para ustedes. Van a corroborar que es este valor. ¿Cómo lo van a hacer? Simplemente, con estos primeros datos, determinan el número de Reynolds. Con la rugosidad absoluta, determinen la rugosidad relativa. Y con estos parámetros, ustedes, para ganar un poquito de tiempo, determinen el factor de fricción. ¿Ok? Verifiquen que sea esta cantidad. Hacemos lo mismo con la tubería de 2 pulgadas. El material sigue siendo acero, sigue siendo cédula 40, ingresan a la tabla correspondiente y obtienen esos parámetros. Mediante el uso de la ecuación de Reynolds y la ecuación para determinar el factor de fricción, ustedes verifiquen esta cantidad. ¿Ok? Eso lo voy a hacer directo. Por tanto, ahora sí aplicaremos las condiciones del problemita. Tenemos diferentes accesorios. Por condición del problemita, me piden ignorar la pérdida de energía por estos accesorios, por esas T's. No las voy a tomar en cuenta. Pero,
vamos a identificar dos ramales. Lo haré con colorcitos para que se entienda mejor. El ramal número 1, la tubería de 6 pulgadas, la que está acá arribita. Y el ramal número 2, la tubería de 2 pulgadas, justamente la que está en la parte de abajo. Cada una de esas tiene accesorios. Lo voy a poner acá. Para la tubería de 6 pulgadas yo tengo el codito estándar acá y el codito estándar acá. También tengo una válvula de globo abierta por completo. Y finalmente una válvula de verificación. Para la tubería de 2 pulgadas está más sencillito. Tengo un codito estándar. Tengo otro codito estándar. Y nada más. Entonces, este paso también lo estoy haciendo directo, muchachos. El coeficiente K para los coditos estándar equivale a este valor. ¿De dónde estoy sacando ese valor? Mediante tablas, ustedes van a determinar esa longitud equivalente en diámetro de tubería. ¿Está bien? Si este valorcito, lo haré con, ¿cuál resalta? Con azul. Si ese valorcito lo multiplican por el factor de fricción que existe en una tubería, a esta multiplicación que están viendo acá, se la puede denominar como coeficiente K. Y es justo lo que estoy anotando acá. Si se dan de cuenta, en las ecuaciones que tenemos es prácticamente lo mismo. Cuando yo tengo algún accesorio, la pérdida de energía no es otra cosa que el factorcito de fricción, la longitud equivalente en diámetro de tubería, multiplicada por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Si ustedes recuerdan, cuando tengo consideraciones especiales en tuberías, la pérdida de energía la determinamos mediante el coeficiente K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. ¿Qué es lo que estoy anotando? Lo voy a hacer un poco directo. Cuando ustedes multipliquen esto, el factorcito de fricción por la longitud equivalente, se la puede denominar directamente un coeficiente K. Eso es lo que estoy haciendo directamente, para evitar ser demasiado repetitivo. Para la válvula de globo, lo propio. Su longitud equivalente mediante tablas, y como ya conozco el factorcito de fricción, lo voy a multiplicar y de esa manera obtener su coeficiente K. Para la válvula de verificación, lo propio. Ingresen a tablas, multiplíquenlo por el factorcito de fricción y de esta manera obtienen el coeficiente K. Para la tubería de 2 pulgadas es el mismo procedimiento. Ahora sí, resolveremos el problemita. Aplicaremos la condición para este tipo de casos. Tuberías en paralelo. Por definición, la pérdida de energía es idéntica para cada ramal. Analizamos el punto de control 1, el punto de control 2. En esos puntos está mi pérdida de energía total. Fíjense el ramal de arriba. ¿Qué pérdidas de energía yo tengo? Cuando el fluido circula por esta, lo haremos con rojito. Por inercia, yo tengo la pérdida de energía por fricción, simplemente por recorrer la tubería. Luego tengo la pérdida de energía por los accesorios. El codito estándar que está en esta parte prácticamente es el mismo que está en esta parte. Son el mismo diámetro, 6 pulgadas. Por ende, la energía es la misma y yo lo estoy sumando directamente. Muy aparte de eso, yo tengo la válvula de globo, que también me va a reflejar una cierta
pérdida de energía. También yo tengo la válvula de verificación, que también representa cierta pérdida de energía. Vámonos al ramal de abajo. Como es de costumbre, por inercia, simplemente porque el fluido está circulando por la tubería, yo voy a tener las pérdidas primarias. El fluido va en esta dirección, directamente. Yo tengo dos coditos estándar. Ambos coditos son de 2 pulgadas. Por ende, yo los puedo sumar. Por eso el número 2. Y prácticamente no hay más. Eso es todo. ¿Qué me dice la consideración? La pérdida de energía en cada ramal numéricamente es igual, idéntica. Y es lo que estoy haciendo, muchachos. Un poco directo. La pérdida por fricción es esta primera parte. Por los coditos estándar, esta parte. La válvula de globo y la válvula de verificación. Noten que la velocidad que estoy tomando en cuenta es la que está en la tubería. En este caso, la de 6 pulgadas. Lo propio para la tubería que está al otro lado. Para la de 2 pulgadas. Por fricción es esta. Y por los accesorios es esta de acá. Noten que la velocidad es la que se encuentra en esa tubería. Para ganar un poquito de tiempo, haciendo un poquito de matemáticas, que tranquilamente lo pueden hacer ustedes, no es obligatorio, pero simplifica la ecuación para que se entienda un poquito mejor. Yo tengo factor común. Lo estoy factorizando, esta partecita de acá. Y si se dan de cuenta, puedo simplificar algunos valores. Prácticamente esto se simplifica. ¿No es así? Por tanto, la ecuación reducida me va a quedar de esa manera. Y lo que voy a hacer es simplemente reemplazar los valores que ya conozco. Es decir, todos los datos ya los conozco. Las longitudes, los diámetros, los coeficientes para cada accesorio, todo ya es conocido. Y lo estoy reemplazando, muchachos. Lo voy a hacer un poquito directo. Ustedes van a reforzar esa parte. Por tanto, lo que no voy a conocer, y lo voy a hacer con verde, es esto. La velocidad en la tubería 6 de 6 pulgadas y la velocidad en la tubería de 2 pulgadas, quedándome la ecuación de esta manera. No puedo hacer nada más, no conozco ambos parámetros, por lo que le voy a llamar la ecuación número 1. Perfecto. Aplicamos la segunda consideración, en tuberías en paralelo. Se tiene que cumplir que el caudal total es la suma individual en cada rama. Es decir, mismos puntos de control, el caudal total va a ser igual, el caudal 1, que numéricamente lo puedo escribir de esta manera. El caudal 2, que numéricamente lo puedo escribir de esta manera. Perfecto. El caudal total, dato del ejercicio. El área de flujo para la tubería de 6 pulgadas, mediante tablas, ya lo conocemos. El área para la tubería de 2 pulgadas, mediante tablas, lo conocemos. Lo que no conozco es las velocidades en cada ramal. Ecuación número 2. Por tanto, esto ya depende de ustedes, muchachos. Lo que yo voy a hacer es despejar la velocidad 6 de la ecuación número 2. Ese despeje lo voy a reemplazar en la ecuación número 1. ¿Está bien? Miento. No los quiero confundir. Lo que hice es lo siguiente. La velocidad 6 de mi ecuación número 1 está en función de la velocidad en la tubería de 2 pulgadas. Eso es lo que voy a reemplazar. ¿Está bien?
esa velocidad 6 es esto de acá. Lo estoy reemplazando. Lo que me queda es una ecuación con una sola incógnita. ¿Se puede resolver? Claro que sí. Simplemente voy a determinar esta incógnita. Hago el despeje, nada difícil, y obtengo la velocidad en la tubería de 2 pulgadas. Como ya conozco esta, lo puedo reemplazar en la ecuación número 1 y de esta manera obtener la velocidad en la tubería de 6 pulgadas. Finalmente, lo que me pedía el ejercicio, determinar los caudales en cada ramal. La ecuación, sencillita de utilizar, el caudal en el ramal 1 no es otra cosa que el área de flujo por la velocidad que ya hemos obtenido. Resuelto. El caudal 2 no es otra cosa que el área de flujo que lo obtenemos mediante tablas y la velocidad que ya la hemos obtenido. Caudal 2. Y con eso ya tengo resuelto el ejercicio. Si ustedes lo desean, para corroborar que todo lo que he hecho está bien, verificaremos que se cumpla esto, que el caudal es la sumatoria de los caudales individuales. Reemplazamos dichos valores, obtengo que este valor es igual a 3 pies, prácticamente lo que teníamos al inicio, y con eso verificamos que se cumple la condición. Con eso ya tengo resuelto el problemita. Bueno muchachos, espero que no haya dudas de este ejercicio. Espero que se entienda. Algunas consideraciones las van a hacer ustedes. Lo estoy haciendo un poco directo. Y mi consulta es, tengo un problemita 4. Ya casi son las 8. ¿Quieren que lo resolvamos acá o quieren descansar? Pueden expresarse mediante el chat. ¿Quieren continuar o lo dejamos hasta acá nomás? A ver muchachos, ¿alguien más? Pronúnciense. Continuar. Descansar. Continuaremos. Continuar, descansar. Ya, hagamos lo siguiente muchachos. Para no cansar a los que están cansados. Anoten sus nombres, con eso ya tienen la asistencia, no hay problema. Yo voy a continuar, resolver este ejercicio más y con eso acabar la clase. La grabación la van a tener ustedes, así que la van a poder ver en cualquier momento. La presentación, ni bien acabe la clase, lo voy a subir al Classroom y lo van a tener en sus manos. ¿Ok? Para los que quieran descansar, lo pueden hacer y nos vamos a quedar con los que quieren ver este ejercicio. Si lo desean, pueden descansar, no hay problema. Terminaremos este problemita. Lo haremos rapidito. Tenemos un tubo de 150 milímetros. Perfecto. Se va a dividir en 2 ramales. Uno de 100 milímetros y el otro de 50 milímetros. Como se observa en la figura. ¿Ok? Consideración. Esos diámetros son los diámetros interiores. El mismo ejercicio me está diciendo esa consideración. Mucho ojo. ¿Ok? Son los diámetros interiores, así que no necesito utilizar tablas. Me están facilitando la vida. Hacerlo un poquito más rápido. Las tuberías que estamos observando están hechas de cobre. Ya tengo el material de referencia. Cada ramal tiene una longitud de 30 metros. Ya tengo otro dato. Con todos esos datos me piden determinar el coeficiente K, ese coeficiente de resistencia para la válvula que observamos en la figura. Lo voy a resaltar de color verde. Acá está. La condición. Se tiene que mantener el flujo volumétrico constante en cada ramal y cada uno debe ser igual
a 500 litros por minuto. Finalmente, con este parámetro, 35 grados, podemos determinar las propiedades del agua. Lo resolveremos, lo haremos un poquito rápido, ya que quieren descansar. Prácticamente mecánico. Primer paso. Con el dato de la temperatura y sabiendo que el fluido es agua, ingresamos a esa tabla, propiedades del agua. Ubicamos la temperatura, 35 grados Celsius, de la cual obtenemos estos parámetros. Nada difícil. Siguiente paso. Con el material de la tubería, en este caso es cobre, vamos a determinar la rugosidad absoluta. Y para eso utilizamos la tabla 8.2. Identificamos el material, prácticamente es cobre, anotamos dicho valor. Aquí está lo que les decía, muchachos. Esta tablita que vemos acá abajo, esta tablita de acá que me permite determinar directamente el factorcito de fricción en función del diámetro de la tubería, solamente sirve para tuberías de acero. En este caso yo tengo cobre. Entonces la tablita no sirve, no funciona. ¿Qué se hace entonces? Para determinar el factorcito de fricción F, lo que se hace es utilizar esta ecuación matemática, la que ya conocemos. Y es justamente lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a utilizar. Para ganar un poquito de tiempo, determinaremos directamente la rugosidad relativa, que no es otra cosa que la división de esta rugosidad absoluta entre el diámetro de la tubería, dato que ya me da la gráfica del ejercicio. ¿Está bien? Yo lo estoy haciendo un poco directo, para el ramal 1 y para el ramal 2. Vámonos a la tabla 10.4. Tenemos accesorios. Determinaremos su longitud equivalente. Tenemos códigos estándar. Tenemos ese dato. Creo que solo tenemos códigos estándar. Sí, qué bien, súper. Perfecto. Lo que se hace en el examen. Tienen el enunciado, tienen la gráfica. Ustedes simplemente especifican. Mediante la tabla de propiedades del agua, anotan los valores. Mediante el material de la tubería y mediante las tablas correspondientes, anotan esos valores para cada una de las tuberías, ya que son de diámetros diferentes. Lo resolveremos. El ejercicio me pide determinar este coeficiente K para esta valvulita, para que se cumpla la condición de que el caudal sea el mismo en cada ramal. Para eso tengo que determinar el factor de fricción para el ramal 1 y el factor de fricción para el ramal 2. Para el ramal 1 yo tengo los códigos estándar, cuya longitud equivalente en diámetro de tubería ya lo tenemos. Para el ramal 2 también tengo los códigos estándar. Y esta partecita, para que quede claro. La longitud equivalente en diámetro de tubería no está en función de cuál es el diámetro de mi tubería. Yo puedo tener tuberías de 2 pulgadas, puedo tener tuberías de 6 pulgadas, puedo tener tuberías, por así decirlo, de 10 pulgadas, pero la consideración, esa longitud equivalente es un valor constante, ¿ok? No depende de las dimensiones de la tubería. La diferencia para evitar confusiones a futuro. Cuando determinemos la pérdida de energía, esa longitud equivalente, como les dije, no depende del diámetro de la tubería. Es un valor constante. Pero
cuando ustedes calculen esta pérdida de energía, sí tienen que tomar en cuenta la velocidad dentro de esa tubería. En este ejemplo sería de 3 pulgadas. ¿Está bien? Así que quiero evitar confusiones. Esta longitud equivalente, por más que los diámetros de mi tubería sean diferentes, el valor es el mismo, no cambia, es un valor constante. ¿Ok? Con esas especificaciones continuaremos. Determinaremos estos factorcitos de fricción. Analizaremos el ramal de arriba. Primera ramita. No conozco la velocidad, pero puedo utilizar esta ecuación, ya que, por condición, sí conozco el caudal de circulación de esa tubería, y mediante tablas sí conozco el área de flujo. Reemplazaré dichos valores. Noten que estoy convirtiendo los 500 litros por minuto a unidades del sistema internacional. Eso lo van a hacer ustedes, ¿ok? No los quiero cansar. Obtengo la velocidad para el ramal 1. El factorcito de fricción. Prácticamente esto ya es iterativo, muchachos. La rugosidad relativa la pueden determinar, ya lo hemos hecho. El número de Reynolds lo pueden determinar ustedes, muchachos. No es complicado, simplemente recuerden utilizar esta ecuación. Reynolds es igual a la velocidad, que ya lo hemos calculado, el diámetro interior de la tubería, que ya lo hemos calculado, y la rugosidad, perdón, la viscosidad cinemática, dato que lo pueden obtener mediante tablas. Eso lo calculan ustedes y verifican este valor. De esta manera, obtengo el factorcito de fricción para el ramal 1. Hacemos lo mismo en el ramal 2. Con los datos que me da el ejercicio, yo puedo calcular la velocidad, porque recuerden que el caudal tiene que ser un valor ya establecido, 500 litros por minuto. El área de flujo mediante tablas ya lo pueden determinar. Calculan la velocidad 2. Con ese dato, ustedes pueden determinar el factorcito de fricción. La rugosidad relativa, que ya la conocen y lo pueden determinar. El número de Reynolds, que seguramente lo van a corroborar. Van a verificar que es numéricamente igual a ese. Y obtienen el factorcito de fricción para el ramal 2. Siguiente paso. Condición. Tuberías en paralelo. Se cumple esta igualdad. Por tanto, haciendo el análisis entre ambos puntos, vámonos por el ramal 1. Para empezar, siempre va a existir fricción. A eso le vamos a sumar la pérdida de energía por accesorios. Yo tengo el codito estándar. Yo tengo la válvula de globo, donde está mi incógnita. Y finalmente tengo el otro codito estándar. Super. Vámonos al ramal 2. Lo propio. Para empezar, yo tengo la fricción en esa tubería. A continuación, el fluido tiene que atravesar este codito estándar. Y finalmente, este otro codito estándar. Haciendo cumplir la condición que ambos valores tienen que ser iguales, yo los voy a reemplazar. Aquí está la igualdad. ¿Está bien? Consideraciones. La pérdida de fricción para el ramal 1, mediante la ecuación de Darcy, es todo esto. Para el ramal 2, mediante la ecuación de Darcy, es todo esto. Esos coditos estándar, los que están pintados de rojito, prácticamente tienen el mismo diámetro de tubería. No están cambiando. Ay, perdón. Por ende, son valores numéricos que van a ser idénticos. Y por ese motivo, yo los estoy sumando. Por eso el número 2.
Y justamente acá está mi incógnita, la pérdida de energía en la válvula. Si ustedes recuerdan, en el ejercicio anterior les dije lo siguiente. Para la valvulita tendrá que ser igual al factorcito de fricción por la longitud equivalente en diámetro de tubería, dato que puedo sacar mediante tablas, multiplicada por la velocidad en ese ramal, dividida entre 2 veces gravedad. A esta multiplicación del factorcito de fricción por esa constante mediante tablas, se la puede escribir directamente como un coeficiente K. Y es lo que quiero determinar, lo que me pide el ejercicio. ¿Cuánto vale ese valorcito? ¿Ok? Lo propio. En el ramal 2, los coditos estándar tienen el mismo diámetro. Si yo calculo su energía, prácticamente lo voy a hacer con esta ecuación de acá. Y como son numéricamente iguales, yo los estoy sumando. Siguiente consideración es un poquito de matemáticas. Si lo desean, si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen, pero aquí yo noto factor común. Esa velocidad. En el otro ramal, lo propio. Esa velocidad es factor común. Factorizo esos parámetros. Notamos que se va a simplificar ciertos valores, 2 veces la gravedad, y por tanto, la ecuación me va a quedar de esta manera. Siguiente paso. Prácticamente todo ya lo conocemos. Es un dato ya conocido. El factorcito de fricción lo hemos determinado, ya sea para el ramal 1 o para el ramal 2. La longitud y diámetro de la tubería ya lo hemos determinado, mediante enunciado del ejercicio o mediante tablas. Simplemente me queda reemplazar dichos valores para cada uno de los ramales. ¿Ok? La longitud equivalente en diámetro de tubería, lo propio. Para esos coditos estándar, lo hemos determinado y vale 30. Lo mismo para el otro ramal, es el mismo valor numérico, vale 30. Esto lo haré con un colorcito que se note, con verdecito. El coeficiente K justamente es mi incógnita, es lo que queremos determinar. Y ya para acabar, muchachos, con eso nos vamos a retirar. La velocidad 1 ya lo hemos calculado, dato que lo hemos obtenido gracias a la condición que me dan, el caudal de operación en cada uno de los ramales. Por tanto, simplemente es un proceso matemático y lo que me queda es despejar mi incógnita, hacer un poquito de matemáticas. Obviamente el valorcito va a variar según el redondeo que hagan en el procedimiento, pero en el examen el ingeniero lo que va a considerar no son las respuestas. Lo que considera es el procedimiento. En el examen no van a haber respuestas similares, no van a haber respuestas que sean idénticas entre ustedes. En algún punto del procedimiento van a tener que hacer redondeos. En algún punto del procedimiento, para algunos de ustedes, el factorcito de fricción puede que salga 0.018. Para otros, quieren ser un poquito más precisos, el factorcito de fricción puede que sea 0.017.9. Y está bien, no está mal. Solamente que al momento de reemplazar estos valores, la respuesta final sí va a ser diferente. Va a variar un poquito. Consejo. En el examen, el ingeniero revisa procedimiento. No se fijen tanto en las respuestas. ¿Está bien? El procedimiento es lo que vale. Si en el examen no van a tener tiempo para acabar el problemita, no se preocupen. El ingeniero va a considerar hasta dónde han llegado y va a tener ponderación. ¿Qué tal si esta preguntita valía 25 puntos? No han llegado a la respuesta, pero sí tienen procedimiento. Así que el ingeniero les puede colocar, por ejemplo, 20 sobre 25. No hay problema. ¿Ok?
Y bueno, muchachos, espero que se haya entendido. Nos hemos alargado un poquito la clase. Hemos hecho 4 ejercicios. No tendría nada más que decirles, muchachos. Gracias por la atención. Espero no haberlos cansado demasiado. Y con esto acabamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, al parecer ninguno. Entonces conmigo nos vemos la siguiente semana, muchachos. Pueden disponer de su tiempo. Hasta luego, muchachos. Que les vaya bien. Hasta luego, muchachos. Que les vaya bien. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Siempre.